Hola. Seguimos con las propiedades de los fluidos y en este caso en particular voy a estar hablando de lo que es el calor específico, que nuevamente también es una de las propiedades que es general para cualquier estado de la materia, no necesariamente se restringe al lado de los fluidos. ¿Ya? La idea del calor específico, las unidades del calor específico están, generalmente se escriben en Joule por grado Kelvin y CSUP es la cantidad necesaria de calor que yo le tengo que entregar por unidad de masa a una cierta sustancia para que aumente su temperatura en un grado Kelvin o un grado Celsius, ¿ya? Desde el punto de vista matemático, esta cosa acá está dada más bien por dQ a dt, donde Q es el calor por unidad de masa que yo le tengo que entregar al sistema o el cal, ¿ya? Y T es la temperatura. Entonces, si es que yo tengo, imagínense que tengo una masa M de un cierto compuesto, de un líquido, yo lo que voy a tener una masa de un compuesto 1 y voy a tener la misma masa M del compuesto 2, donde el compuesto 1 va a estar caracterizado por un calor específico 1 y el compuesto 2 va a estar caracterizado a un calor específico 2. A este sistema de acá yo le voy a entregar un calor, una cantidad de calor eh, que es fija. Por lo tanto, yo lo que podría decir de que el calor que yo le estoy entregando, Q, va a producir, se va a transformar en un aumento de la temperatura de este compuesto 1 desde en un aumento en delta T de su temperatura. ¿Ya? Entonces, ese calor se va a traducir en un aumento de la temperatura, que va a estar proporcional a la masa, porque estamos hablando de calor específico, por un delta T, 1. Y este mismo calor va a ser, en este otro caso acá, voy a tener que la masa por el calor específico 2, delta T2, va a ser igual a Q. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Es que el aumento de temperatura de T depende de M y del calor específico. ¿Ya? Si le entrego una cierta cantidad de calor, el aumento de temperatura que yo voy a esperar dentro de ese compuesto o ese elemento va a depender tanto de la masa, o sea, si yo tengo mayor masa, tengo que entregarle mayor cantidad de calor al sistema. Si tengo menor masa, le puedo entregar un poquitito nomás y con eso va a aumentar mucho su temperatura, pero también depende del calor específico. Hay algunos compuestos que tienen gran inercia térmica, o sea, vale decir de que yo le entrego mucho calor y su temperatura va a ir aumentando poco. Y otros compuestos que tienen poca inercia térmica, donde yo le entrego poco, o sea, le entrego mucho calor y no va a cambiar su temperatura. Creo que dije el resto, pero se entiende. ¿Ya? Eh, y eso de ahí estaría dado el cociente, no sé, M por C sub P sería el que efectivamente me va a estar cuantificando cuál es la inercia térmica de este compuesto. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, el calor específico el, del agua es 4,5. Ay, se me olvida. Ufa. Joule por grado Kelvin. Y el del suelo es aproximadamente 2 Joule por grado Kelvin. ¿Ya? ¿Qué es lo que me está diciendo esta cosa de acá? Es que no, uno, no, ¿ya? Que el calor específico del agua es bastante mayor que el calor específico que se tiene en el suelo. Y esta diferencia en esta propiedad específica de la materia es la que explica, por ejemplo, dinámicas planetarias que se observan en la Tierra, donde si ustedes van a zonas que son continentales desde el punto de vista
que están, no sé, por la mitad del continente, las oscilaciones térmicas que yo tengo dentro de esas regiones son considerablemente mucho mayores que la oscilación térmica que yo tengo, por ejemplo, en zonas costeras. ¿Y esto por qué? Porque en zonas costeras lo que ocurre es que el agua del océano interviene directamente dentro de todos los balances de calor de la zona y el agua tiene una inercia térmica muy grande. Por lo tanto, yo necesito entregarle mucho calor al agua para que efectivamente se traduzca en un aumento significativo de su temperatura. En cambio, en el suelo, yo no necesariamente le tengo que entregar mucho calor al suelo para que se produzca un aumento significativo de su temperatura. Y por eso es que, como les decía, si que ustedes se dan, no sé, pues en medio de Argentina, ahí como en Córdoba o una cosa así, tienen calor enorme durante el día y frío enorme durante la noche. En cambio, si nos vamos acá a Valparaíso o a cualquier parte de la costa de, de Chile, Iquique, Antofagasta, donde quieran, ¿ya? Van a tener que la temperatura es más bien pareja durante todo el año, sin muchas oscilaciones día-noche y tampoco sin muchas oscilaciones durante la, el, en las diferentes estaciones del año. ¿Ya? Y eso se explica solamente por este valor del calor específico. Otra de las cosas que también está relacionado con este valor es que imagínense que yo tengo una piedra acá, sólido, y aquí tengo agua, ¿ya? Y este sólido está a una temperatura T1, el agua va a estar a una temperatura T2, y tanto el sólido como el agua van a tener una masa M, ¿ya? Y yo lo que hago es entonces, esto acá es en T igual a 0, y en T igual T2, lo que voy a tener es el sólido adentro del agua, ¿ya? ¿Cuál es la temperatura TF que se va a alcanzar? Estamos diciendo que vamos a esperar un tiempo suficiente para que exista todo el intercambio de calor entre el sólido y el agua, tal que se alcance una temperatura de equilibrio en el sistema. Y el valor de la temperatura, ¿a qué va a ser? ¿Ya? Incluso a pesar de que nosotros tengamos la misma masa, el valor de la temperatura final no necesariamente va a ser igual al promedio de las dos temperaturas, sino que va a estar fuertemente influenciado por efecto de esta variación del calor específico del agua y del suelo o de la roca o del cual sea el material que nosotros tengamos acá, ¿ya? Donde va a haber el calor que sale del sólido. Imagínense que el sólido está más caliente que el agua. Tenemos que Q1 es el calor que sale del sólido al agua, va a ser igual al calor que entra al agua. ¿Ya? Por continuidad de calor. O sea, conservación de energía. Aquí estamos hablando directamente, estamos jugando uno de los principios conservativos que en algún minuto les mencioné. Y lo que estoy diciendo es que una vez que se mezclan estas dos masas, va a haber una transferencia de calor desde la masa que está más caliente a la masa que está más fría, suponiendo que el sólido está más caliente, y el sistema completo va a alcanzar una misma temperatura. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula la temperatura? Es a partir de este principio de conservación de calor, ¿ya? Donde todo el calor que sale del sólido es el que entra al agua, y eso entonces lo podemos escribir considerando las definiciones del calor específico, donde yo voy a tener que todo el calor del sólido, que va a ser igual a M por C sub P1, donde el calor va a pasar desde una temperatura T1 a una temperatura TF, termina con una temperatura TF y comienza con una temperatura T1. Esto de acá va a ser igual al calor que entra al agua, MC sub P2, por ahora la temperatura eh, T2 menos TF. ¿Ya? Yo sé que si T1 es mayor que T2, la temperatura TF va a ser menor que T1, pero va a ser mayor que T2. Así que este término acá, TF menos T1, es un término que es menor que 0.
y me tengo que asegurar que al otro lado también tengo un término que sea menor que cero, ¿ya? Que en este caso acá sería efectivamente esto de acá, como lo tengo escrito, T2 es menor que la temperatura final, porque aumentó la temperatura del agua, así que esto acá sigue siendo menor que cero. Y de igualar entonces este principio de todo el calor que sale del sólido y entra al agua, nosotros podemos encontrar ahora una relación para la temperatura final, que es la que nos estaría interesando, donde va a depender principalmente de los calores específicos. Y se da el caso, si tenemos agua y sólido, donde el aumento de la temperatura en el agua va a ser pequeño en comparación con cuánto disminuyó la temperatura del sólido, aun cuando las masas son iguales. Y eso es precisamente por el calor específico del agua, que es mucho más grande que el del sólido, de manera que la inercia térmica del sistema va a ser mayor en el caso del agua que en el suelo, y los cambios de temperatura en el agua van a ser más pequeños que los que se esperan en el caso del suelo. ¿Ya? Esta misma dinámica después si quieren pueden jugar eh, trabajando con volúmenes, donde lo que siempre importa recordar es que el calor específico es específico, ya vale decir que es por unidad de masa. Así que tenemos cuánta energía por unidad de masa me va a producir un aumento de la temperatura. ¿Ya? Matemáticamente Q, el calor específico es de Q a T nomás, ¿ya? Esto acá a presión constante. Y es otra de las propiedades que nosotros vamos a estar, que ahora acabamos de ver, que no necesariamente se restringe a los fluidos, sino que también tiene mucho que decir con el caso de los sólidos. Eso, nos vemos, chao.